Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El metabolismo del cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Constantemente nos están pidiendo en Metabolismo TV que expliquemos un factor o el otro sobre las causas del cáncer, sobre qué hago, que mi mamá tiene cáncer y de ese tipo de cosas. Nosotros no nos aventuramos a darle soluciones para el cáncer porque el cáncer es una enfermedad terrible. Mi especialidad verdadera es el tema de la obesidad y de la diabetes, que está muy relacionada porque tú controlas la obesidad, controlas la diabetes también. Pero eso no quita que hemos tenido que estudiar qué causa el cáncer, ¿no? Empiezo por decirles que hay una relación muy directa entre la obesidad y el cáncer y entre la diabetes y el cáncer. Por ejemplo, entre las personas que tienen obesidad, la estadística nacional, por lo menos en Estados Unidos, es que los obesos tienen 360% más probabilidades de cáncer que los que no están obesos. O sea que tienen 3.6 veces más probabilidades de tener cáncer si está obeso, si tiene sobrepeso, que si no está obeso. Eso es una estadística que está ya comprobada. Se sabe, por ejemplo, entre los diabéticos es peor. Entre los diabéticos, personas que padecen de diabetes tienen 4 veces y media más probabilidades de tener cáncer que los que no tienen diabetes. En otras palabras, que tanto la obesidad, con un 3.6 veces más de incidencia de cáncer, como la diabetes, con un 4 veces y media de cáncer, pues tanto la obesidad como la diabetes le ponen a usted en un alto riesgo de cáncer. Eso está comprobado. Se han tomado poblaciones completas. Por ejemplo, hace poco vi un estudio de Dinamarca donde llevaron un estudio con 9.000 y pico de personas con diabetes, ¿no? Y veían de esas 9.000 y pico de personas, con 9.600 personas en Dinamarca, diabéticos, y los siguieron a través de 3 años, ¿no? Y veían en los diabéticos qué incidencia había de cáncer. Y había pues 5 veces más cáncer de páncreas, 6 veces más cáncer del hígado, 4 veces más cáncer de los pulmones y así, ¿no? O sea que por donde quiera que lo miraban, el diabético contra el no diabético, igual que cuando han mirado el obeso contra el no obeso, hay más cáncer. O sea que el metabolismo del cáncer está muy relacionado al problema con el metabolismo. O sea, porque es así, se llama el metabolismo del cáncer. O sea, ¿cómo es que ocurre un cáncer en el cuerpo? Yo tengo 2 amigos, 2 muy buenos amigos, que son, es un honor para mí ser amigo de ellos. Uno de ellos es el doctor Michael González y el otro es el doctor Jorge Miranda Massari. Son investigadores, catedráticos investigadores, muy distinguidos catedráticos investigadores de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de ciencias médicas. Y he tenido el honor de trabajar con ellos. Hemos estado trabajando en varios estudios clínicos sobre el tema del metabolismo de la obesidad o de la diabetes. Y corrientemente en este momento estamos haciendo estudios clínicos tanto en Puerto Rico como en el estado de Coahuila, con la cooperación de la Secretaría de Salud de la Universidad de Coahuila, México, donde estamos haciendo estudios de el efecto de la corrección del metabolismo. Ellos le llaman corrección metabólica, que es básicamente lo que yo hago. Yo le llamo restauración metabólica, de cómo uno puede restaurar el metabolismo para controlar la obesidad o controlar la diabetes, ¿no? Y con estos 2 científicos, el doctor Michael González y Jorge Miranda Massari, pues he tenido la oportunidad y he aprendido muchísimo comparando notas con ellos, porque tienen todo el estudio conceptual profundo de cuál es el metabolismo del cáncer, ¿no? Entonces quiero compartir con ustedes así, ligerito por encima, no como lo compartirían mis amigos que son expertos en ese tema, pero sí explicándoles el básico de qué es lo que hace que se cause un cáncer y qué forma usted tendría para evitar un cáncer, ¿no? Sobre todo si ha tenido familiares, amigos y demás, o sea, sobre todo parientes cercanos con cáncer, ¿no? Que ya trae cierta herencia de eso, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjense. La palabra metabolismo es una palabra que merece definirse, metabolismo, ¿ok? Metabolismo viene del griego meta, y la palabra meta, que es del griego, quiere decir cambio o quiere decir movimiento. Por ejemplo, la palabra meta del griego, usted la ha visto usado en la palabra metamorfosis. Metamorfosis quiere decir cambio de forma, por eso es metamorfosis. O la palabra meta del griego, usted la ha visto usada en la palabra metástasis, que es una forma de decir que un cáncer está en movimiento y se está regando por el cuerpo.
porque es un cáncer que está en movimiento. O sea, que ya sea, el metabolismo tiene que ver con cambio y tiene que ver con movimiento. Entonces, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es todo lo que su cuerpo hace, todos los cambios y movimientos que su cuerpo hace para convertir los alimentos y nutrientes que usted ingiere, para convertirlos en energía. ¿Energía para qué? Pues para sobrevivir, para poder hacer que el corazón lata, para mantener la vida. Así que el metabolismo tiene que ver con cambios y movimientos. Entonces, ¿dónde ocurre el metabolismo? Bueno, el metabolismo no es algo esotérico, no es algo así espiritual que uno pues no ve los espíritus y demás, sino que el metabolismo es algo que ocurre dentro de las células de su cuerpo. ¿Dónde ocurre el metabolismo? Pues ocurre dentro. Dentro de cada célula hay una partecita aquí que se llama, muy importante, que se llama la mitocondria. La mitocondria, se dice que el origen de la mitocondria son antiguas bacterias, ¿no? Es una mezcla como entre bacterias y células humanas y demás, pero que tiene su origen en las bacterias antiquísimas, ¿no? Entonces, la mitocondria es lo que produce energía. Cuando usted come carne, queso, huevo, que son proteínas, se convierte en aminoácidos, entra ahí y ahí se hace combustión. Cuando usted come vegetales, ensalada, pan, harina, arroz, que son carbohidratos, se convierte en glucosa y entra ahí. Cuando usted consume algo con grasa, pues puede ser grasas, aceite de oliva, aceite de coco, grasa de cerdo, lo que sea, eso entra ahí en forma de ácido graso. Y cuando usted respira o toma agua, pues usted está consumiendo oxígeno y ese oxígeno también entra ahí. ¿Qué pasa? Ya se sabe que esos tres tipos de alimentos, los principales, las proteínas, los carbohidratos, las grasas y aceites, todo eso es material de combustión, pero esa combustión no puede hacerse a menos que haya oxígeno. Entonces, el oxígeno entra aquí. Y el oxígeno es lo que le da la respiración a la mitocondria para que haya combustión. De la misma forma que usted no puede prender un fósforo en un sitio que no hay oxígeno, pues la célula internamente en su mitocondria no puede crear combustión, ni cremar esos alimentos, ni convertirlos en energía, a menos que tenga oxígeno. Ya hubo un premio Nobel que se le concedió al señor Otto Warhol, se le concedió porque descubrió una forma donde él podía tomar células normales y convertirlas en cancerosas. ¿Cómo convertía las células normales en cancerosas? Pues le reducía el oxígeno 30%. Si toma una célula y le reduce el oxígeno disponible 30%, la convierte en cancerosa. Ya hubo un premio Nobel a esos efectos. Quiere decir que la falta de oxígeno, que incluye no tomar agua, exceso de glucosa, todo ese tipo de cosas que resulten falta de oxígeno, pues va a producir cáncer. Ahora, ¿cuál es el metabolismo del cáncer? ¿Cómo es que se crea el cáncer en un cuerpo, ¿no? Porque si usted sabe cómo se crea, usted lo puede evitar. Sobre todo si usted tiene herencia de cáncer. Fíjese, toda la combustión de todos los alimentos que entran aquí en combinación al oxígeno terminan produciendo una sustancia que se llama ATP, ¿ok? El ATP quiere decir adenosine trifosfate en inglés, que es trifosfato de adenosina. Es un tipo de energía, es una energía química, es la energía principal del cuerpo internamente, es como si fuera la gasolina del cuerpo. Cuando usted tiene mucha energía, muchas ganas de hacer ejercicio, usted tiene mucho ATP. Cuando usted se siente cansado, deprimido, con sueño, desganado, pues usted tiene poco ATP. Así que el metabolismo de lo que trata es de producir bastante ATP y eso le da a usted energía, se siente vibrante y demás, ¿no? ¿Qué pasa? El metabolismo produce ATP. Cada molécula de ATP tiene 32, o sea, cada molécula de glucosa, que es el combustible principal del cuerpo, que los oxígenos, lo que usted come, principalmente se vuelve glucosa, y es como el combustible principal del cuerpo. Cada molécula de glucosa contiene 32 ATP. Es una medida de energía. Ahora, eso es cuando la combustión contiene oxígeno. Ahora, si usted le hace daño a las células, que es la forma en que se daña la célula, el metabolismo del cáncer, vamos a decir, cuando usted consume demasiados carbohidratos y tiene demasiada glucosa, esa glucosa es azúcar, ese azúcar se fermenta. Cuando se fermenta se vuelve radicales libres y empieza a destruir la pared de la glucosa, pero también daña la mitocondria. Así que cada vez que usted come exceso de carbohidratos y la glucosa se va por arriba de 130, usted empieza a destruir la célula. Si además de eso usted le mete radiación, digamos rayos X de vez en cuando, o si le mete tóxico,
qué sé yo, preservativos, colorantes, todo eso hace daño ¿a qué? A la mitocondria, que es a la planta generadora de energía de la célula. Cuando esta planta generadora de energía de la célula se daña por exceso de glucosa, por radiación, por tóxicos, automáticamente ya no puede crear combustión. Al no crear combustión, lo que crea es fermentación. Y en la fermentación, la molécula de glucosa, en vez de producir 32 ATP, solamente produce 2. En vez de 32, 2. Eso es el cáncer. El cáncer es una situación donde usted le ha hecho daño a las células, especialmente a la mitocondria, y ahora el cuerpo se ve obligado a fermentar. En vez de crear combustión, la fermenta, que es muy ineficiente, y eso es lo que es un cáncer. Así que usted, evitando la obesidad, controlando la diabetes, evitando ese montón de glucosa, los tóxicos de la radiación, usted evita el cáncer. Y ahí tiene el metabolismo del cáncer, y esto se los comento pues porque a la verdad siempre triunfa.